Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. También a todos los hermanos que nos acompañan en esta bonita tarde de sábado. Y pues bienvenidos a esta transmisión, todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de Facebook. Pues bueno, vamos a dar unos minutitos para que se conecte toda la gente que se quiera conectar. Por favor, no olviden compartir por ahí el link de transmisión con personas que les pueda servir escuchar pues las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Escuchar acerca de Cristo. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten las personas y mientras vamos a estar saludando aquí a todos los chicos que se conectan. Les pido por favor sus oraciones para que no pase la basura. Estamos transmitiendo en vivo y son muy comunes estos fenómenos, ¿verdad? De que de repente a la mera hora está pasando el camión de la basura. Les manda saludos mi esposa. Saludamos, por favor. Saludos a todos los que nos están escuchando, chicos. Camarógrafo. No, dice que no, porque... Saludos a todos. No anda arreglada, dice. Yo ahorita no estoy leyendo la red, mi esposa es la que está contestando los mensajes. Bienvenidos a todos los chicos que se conectan, a todos los hogares que nos ven desde sus casas. Pues yo creo que ya podemos empezar. Bien, en esta tarde, chicos, todas las personas que nos acompañan, vamos a estar hablando acerca de la conciencia y las emociones. Yo no quisiera hablar más de lo que ya se está hablando en redes sociales, pues acerca de toda esta situación que a todos nos está tocando vivir. Yo no quisiera hablar más para no saturar ya la red de lo que tanto se informa, pero quisiera hablar en esta tarde acerca de la conciencia y de las emociones. Y esto va de la mano con una problemática que actualmente se vive hoy en el mundo. Por ahí estadísticas dicen que con todo esto de la pandemia y toda esta contingencia sanitaria, vamos a estar creciendo estadísticamente en cuanto a cuestiones de suicidio, en cuestiones de desesperación, cuestiones de impaciencia, cuestiones de gente que padece de sus nervios, de ansiedad, gente que padece de todo este tipo de situaciones mentales, ¿verdad? Que el día de hoy la ciencia no se pone de acuerdo, ¿verdad? Por un lado, la psicología ha determinado cientos de miles de patologías que son tipos de comportamiento que ellos clasifican a las personas como anormales o disfuncionales. Por otro lado, la psiquiatría también hace lo suyo, ¿verdad? En los cuales ellos determinan a los pacientes de acuerdo a un libro, ¿verdad? Que se llama DSM-5, en los cuales ellos estudian el comportamiento o tienen ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos con las personas que acuden a ellos, y a través de este libro de patologías y comportamientos, pues ellos determinan que ciertas personas a través de ciertos comportamientos pues recaen o los determinan como enfermos mentales o personas con deficiencias mentales. Y bien, yo quisiera también tener el punto de partida desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros como personas, como hijos de Dios, como creyentes? Cómo nosotros pudiéramos tener un buen equilibrio mental, un buen equilibrio emocional, un buen equilibrio de acuerdo a la paz que pudiéramos tener. Y quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 14 al 23. Bienvenidos una vez más, veo que se están conectando más personas.
Para las personas que recién se conectan, estamos hablando de la conciencia y de las emociones. Y vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos mantener una salud mental, un buen equilibrio emocional. Y vamos a ver nuestra cita principal, que es Marcos capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 14 al 23. Y dice de la siguiente manera, dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús en esta porción de la Biblia? Para ponerlos un poquito en contexto acerca de qué es lo que está pasando en este pasaje de la Biblia, es Jesús había tenido un encuentro con los religiosos. Los religiosos, los judíos, los fariseos, tenían una costumbre de que cada que se les invitaba a un lugar, a una sinagoga, a predicar el evangelio, a predicar acerca de la palabra de Dios, ellos tenían la costumbre de que después de que ellos se les invitaba a esto, también se les invitaba a cenar, y después ellos lavaban sus manos para que se quitara toda esta inmundicia y después poder participar de los alimentos. Ellos habían entrado en una situación en la que estaban demandando cada vez más todas las cuestiones externas, todas las cuestiones religiosas, todas las cuestiones que tenían que ver con algo de fuera, más no de dentro. Y esto es lo que les está diciendo el Señor Jesús, que ellos no habían entendido. Incluso los discípulos también habían preguntado acerca de esto. Y Él les dice: ¿sabes qué? Ustedes tampoco han entendido, han demostrado muy poco entendimiento, porque no saben que lo que contamina al hombre está dentro del hombre. Entonces, si tú eres una persona que quizás ha acudido a un psicólogo, que quizás has acudido a un psiquiatra, o quizás eres una persona que no te conoces emocionalmente, que no te conoces cómo eres, bueno, aquí la palabra de Dios nos da una radiografía acerca de lo que hay dentro de nuestros corazones, y esto la Biblia le ha determinado pecado. Entonces, el Señor les da una enseñanza y les está diciendo prácticamente que nada de lo que está afuera puede contaminar al hombre, sino que esto que contamina al hombre, refiriéndose a la maldad o al pecado, ya está dentro del hombre. Entonces, si tú eres una persona que quieres conocerte y quieres saber qué es lo que te conforma y qué es lo que hay dentro de ti, pues bueno, lo que hay dentro de nuestras vidas es el pecado, lo que la Biblia ha determinado como una enfermedad que está dentro de nosotros. Ahora, no hay, quizás para muchos no es nada nuevo, ¿verdad? Saber que dentro de nuestros corazones ya se encuentra este mal, y de alguna manera todas estas situaciones a muchas personas los orillan a actuar de cierta manera, y esto lo acabamos de leer, como dice la Biblia, que las disensiones, la codicia, la soberbia y todo esto. Vamos a ir al libro de Gálatas para ver ahora sí el contraste. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Verso 16 y 24. Si eres una persona que recién se conecta, estamos hablando
de la conciencia y de las emociones. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, el verso 16 al verso 24. Dice así: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Bien, quisiera, antes de seguir avanzando en esta lectura, poner un contexto. Si hay personas que recién nos acompañan y son nuevas en el Evangelio, la palabra aquí escrita espíritu es con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Verso 18 dice: pero si son guardados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, mencionábamos hace un momento en Marcos capítulo 7 que el Señor decía y revelaba a los discípulos y a todas las personas que estaban ahí que qué era lo que había dentro del corazón, qué es lo que realmente a las personas los orilla a tener un desequilibrio emocional, a tener un desequilibrio mental, y por ende empiezan a cometer ciertos actos, ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertos comportamientos. Bien, esto la Biblia le ha determinado pecado. Es decir, entonces, si nosotros ya conocemos en base a la Biblia qué es lo que hay dentro de nosotros, la Biblia también nos da la respuesta, es qué es lo que podemos hacer dentro, internamente, cómo podemos tratar este mal que la Biblia le ha determinado pecado que existe dentro de nuestras vidas. Acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, verso 16 en delante, donde Pablo le habla a un grupo de creyentes y les dice: ¿sabes qué? Si sigues practicando tales cosas, pues tu fin va a ser malo, ¿verdad? Tu fin va a ser obras carnales. Mas sin embargo, en el verso 16, él les da la recomendación y él les dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, si tú eres una persona que dices: ¿yo cómo puedo tener un buen equilibrio emocional? Pues bueno, debemos de andar en el espíritu. Esto significa poder revertir todo ese mal, todo ese pecado que hay dentro de nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Esto no es nada nuevo para la ciencia. De hecho, hoy en día muchos doctores que cuando van las personas, sobre todo las personas mayores, ¿verdad? Que tienen problemas cardiovasculares, que tienen problemas de hipertensión, de presión alta, de presión baja, del azúcar, problemas de asma, incluso las personas que han tenido un desbalance emocional, quizás personas con problemas psiquiátricos, personas con problemas psicológicos, entre comillas. Lo primero que hacen los doctores, recomiendan, es que si esa persona quiere vivir más años, pues bueno, debe de estar en un ambiente de paz, tiene que estar en un ambiente tranquilo, tiene que estar en un ambiente sin emociones fuertes, sin malas noticias, para que esta persona pueda seguir viviendo, ¿verdad? Esto la ciencia lo ha determinado como enfermedades psicosomáticas, que son dos términos. La palabra psico se refiere a la mente, y máticas, que soma, es el término griego soma, que significa cuerpo, y esto tiene un significado hoy por hoy, la medicina, que son enfermedades de la mente que afectan el cuerpo. Entonces hay ciertas sustancias que cuando una persona se enoja, cuando una persona siente celos, cuando una persona siente inseguridad, cuando una persona siente ira, cuando una persona siente envidia, cuando una persona tiene X sentimiento contrario que es nocivo para la salud, empieza a desprender ciertas toxinas, empieza a desprender ciertas sustancias dentro de su organismo, y esto trae como fin X enfermedades, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dijo
El Señor Jesús en Juan capítulo 14. Para las personas que se conectan, veo que se están conectando otras tantas. Estamos hablando de la conciencia y de las emociones. Vamos a ir a Juan capítulo 14, verso 27. Dice el Señor Jesús, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y de una vez vamos a ir también al libro de Mateo, capítulo 11, otra vez el Señor Jesús hablando. Mateo capítulo 11, en el verso 28, por favor. Y dice lo siguiente, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, hoy quizás muchas personas, yo no paso a entender cómo personas que se dicen creyentes o se dicen que creen en Dios o cristianas, todavía tengan necesidad de ir a un psicólogo o de ir a un psiquiatra. Por lo siguiente, porque el Señor, en los versos que acabamos de leer, Él estaba muy consciente de esto, ¿verdad? Él lo dijo en algunas otras partes de la Biblia, dijo que Él no nos mandaba a un mundo lleno de paz, sino todo lo contrario. Él dijo que nos mandaba con lobos, ¿verdad? Él dijo que nos mandaba con leones que estaban esperando desgarrar nuestras almas, desgarrar nuestras vestiduras. Y entonces el Señor estaba muy consciente de esto y Él dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar mi paz, no de acuerdo al mundo la da, sino de acuerdo a cualquier circunstancia tú puedas tener paz, tú puedas tener, dicho en otras palabras, equilibrio emocional. Yo no sé cómo tú lo conozcas, una paz mental, una paz psicológica quizás, una paz interior, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 7 y 8, dice lo siguiente, dice: no seas sabio en tu propia opinión, dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, el día de hoy pudiésemos, acabamos de leer que no debemos de ser sabios, escribía el rey Salomón, ¿verdad?, en nuestra propia opinión. Entonces, hoy en día, ¿cuál es una persona que no acepta recomendaciones? La Biblia nos dice quiénes son esas personas que no se les puede decir qué está bien y qué está mal. ¿Quiénes son esas personas que creen que todo lo hacen bien? Todas esas personas que no tienen necesidad de ser corregidas, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia le llama a esto que son personas soberbias. Está también otro grupo de personas que son los jóvenes. Por ahí el libro de Proverbios dice que debemos de buscar la sabiduría cuando ésta puede ser hallada. Muchos jóvenes el día de hoy, y lo digo también por experiencia, porque yo también fui joven, y somos a veces mucho del pensamiento de que qué es lo que mis papás me tienen que decir, qué ellos me pueden enseñar, qué ellos me pueden recomendar que valga la pena, si ellos ya están, perdón la expresión, pero así lo dicen muchos, que ellos ya están rucos, que ellos ya están muy grandes, que ellos no saben nada de la vida. Pues bueno, el día de hoy yo creo que muchas de esas personas jóvenes se están dando, yo creo que de topes en la pared, ¿verdad? Porque ahorita que estamos viviendo situaciones muy adversas y que quizás son jóvenes que no escucharon la recomendación de sus padres, quizás hoy son jóvenes que están mal de sus nervios, que están mal de sus facultades mentales, que están desesperados, que están nerviosos, que están temerosos, que no saben qué va a pasar el día de mañana, si todo esto va a pasar, si van a morir, si van a vivir, no lo sabemos. Y por mencionar y por englobarlo, tenemos otro grupo de personas. Quizás hay personas que no necesariamente se comportan de la forma en que ya dijimos, sino que son personas que quizás creen en Dios, que quizás tienen años en el camino del Señor,
pero que de alguna manera indirectamente se comportan de la misma forma en que muchos jóvenes y muchos adultos, ¿verdad? Al no creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Al no creer en lo que el Señor ya ha determinado como una salud mental, ¿verdad? Porque el día de hoy incluso ya hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que están tomando Prozac, Valium, Equanil, que son ansiolíticos, que son antidepresivos, que son medicinas que prácticamente mantienen drogada a una persona, que mantienen fuera de la realidad a esta persona, y es una persona que son personas que quizás están sacados de la realidad porque no tienen el temple, no tienen la paciencia, no tienen la madurez para poder afrontar la situación, para poder afrontar lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces yo quisiera hacer una pausa y hacerles una pregunta, y de la misma manera esta pregunta la hago para mí mismo. ¿Quién determina qué es lo que está bien en el corazón? ¿Quién es la persona? Pablo decía en el libro de Corintios que ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Quién podrá afrontar el conocimiento de Dios hoy en día? ¿Quién puede decir quién tiene la razón y quién puede decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Vamos a seguir el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 11 al verso 14. Y dice lo siguiente, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, la palabra que aparece ahí de discernimiento es la palabra griega diacrino, que prácticamente es la sabiduría que viene de parte de Dios para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Bien, entonces, recapitulando y volviendo al tema principal acerca de las emociones, que es lo que estamos hablando, y acerca de cómo tener una buena salud mental, Romanos capítulo 2, ya no me quiero extender un poquito más, ya estoy corto de tiempo, pero tú lo puedes leer en casa. Pablo habla acerca de la conciencia, y la conciencia es otra cosa, no es otra cosa más que es un mecanismo de defensa, ¿verdad?, que tenemos las personas, en el cual, aunque las personas estén pecando mucho, ¿verdad?, hay algo dentro de nuestro organismo, hay algo dentro de nuestra vida que la Biblia le determina conciencia, y esto marca un parámetro para hacernos sentir mal cuando estamos transgrediendo y estamos violando la ley de Dios, y estamos violando lo que es bueno, todo lo que Dios ha determinado como bueno. Entonces, antes de leer este verso de Hebreos, preguntábamos, ¿qué es lo que determina lo que está bien y lo que está mal hoy en día? ¿Qué es lo que determina qué es lo que está bien y lo que está mal en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas? Ya hablábamos al principio acerca de la psicología, que tienen más de 350,000 patologías y ya no se sabe quién es normal. La psiquiatría, otros tantos tipos de comportamiento que ya no se sabe quién es normal y quién es anormal. Más bueno, la Biblia nos dice, leíamos en Marcos capítulo 7, que todos somos malos y que hay un mal que está dentro de nosotros que la Biblia le ha determinado pecado. En Gálatas capítulo 5 verso 22, Pablo nos decía cómo podemos contrarrestar todo lo malo con lo bueno, que es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra.
Y por último, terminamos en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, en el cual Pablo habla con un grupo de creyentes y les dice, debiendo ser ustedes ya ser maestros, era un grupo de creyentes que 6 años atrás Pablo ya les había enseñado la sana doctrina y que sin embargo todavía tenía necesidad de que se les dijera qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Entonces Pablo termina estos versos diciendo que las personas que están bien ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal son las personas que pueden ya al haber alcanzado alguna madurez. Entonces quizás hay personas que decíamos hace un momento que cómo pudiera haber cristianos, ¿verdad?, que todavía pueden estar tomando pastillas para dormir. ¿Cómo puede haber cristianos, ¿verdad? ¿Cómo puede haber creyentes que están tomando todavía ansiolíticos y antidepresivos? Cuando el Señor ha prometido que Él nos iba a dar una paz, y esta paz se cumple siempre y cuando nosotros podamos entender, hallar esa paz en su palabra y no en terceras cosas, en cosas que son externas, cuando ya tenemos una batalla interna dentro de nosotros que es contra el pecado. Entonces, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es la palabra diacrino que aparece aquí en este verso de la Biblia y es la sabiduría de Dios que Él nos da para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, el Señor nos da esta pauta para nosotros acerca de la enfermedad que ya existe en nuestro corazón, que la Biblia le llama pecado, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pues el Señor nos ha dejado esta palabra, ¿verdad?, esta promesa. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que determina, qué es lo que está bien y está mal en nuestro corazón? Y con esto acabamos. Por ahí decía el primer ministro, Joseph Goebbels, el primer ministro de guerra de Adolfo Hitler, él decía que cuando una mentira se esparce por más de 100 años, se termina aceptando como una verdad. Entonces, hoy por hoy el mundo le llama a lo malo bueno. Hoy por hoy el mundo a muchas cosas buenas que el Señor ha determinado como buenas, el mundo lo ha determinado como cosas malas, ¿verdad? Entonces por eso hacía yo esta pregunta, o sea, ¿quién en nuestro corazón, y les hablo a los jóvenes, a las personas adultas que nos escuchan y nos ven a través de la red, les hago de nuevo esta pregunta, o sea, ¿qué es lo que determina lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando ya las ciencias que hoy, o la medicina que hoy en día se conoce, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Es momento de que nosotros